Shalom Aleje, mis hermanos, el Eterno les bendiga en este Yom. Espero que se encuentren muy bien por el favor del Eterno. Hoy vamos a estar viendo lo que es Shavuot, esta moed del Eterno que Él estableció para su pueblo congregacional. Recordemos que hay 3 fiestas donde Él nos llama a congregarnos y nadie se presentará delante de Él con las manos vacías. Esta es una fiesta, esta es una moed que debemos ir, ¿sí? Congregarnos. Y para eso debemos conocer de qué se trata. Primeramente sabemos que Shavuot significa 7, que habla de los 7 días de la semana. Y también el Shavuot es semanas. Entonces el mandato que el Eterno nos da es contar 7 por 7 son 49. Estamos muy cerca de que esta moed se festeje, se celebre y más precisamente estando todos juntos y unánimes. Así es como el Eterno lo desea, también como lo vemos los talmidim de Yeshua, como ellos también esperaron y acataron la orden del Mashiach, diciendo que esperen, ¿sí?, hasta que venga sobre ellos la promesa del Padre. Esa promesa también tiene que ver con el Ruach. No precisamente, creo yo, y ayúdenme ustedes, porque el Mashiach cuando resucitó dice que sopló sobre ellos y le dio el Ruach, o sea, le dio el espíritu de nuestro abacados. Pero entonces, ¿cómo podemos tomarla a esta moed, ¿no? Muchos diríamos, bueno, es la entrega del Ruach. Está bien, podríamos plantearlo de esa manera, pero vamos a ver un poquito más y precisamente vamos a ver, y quiero compartirles, hablar con ustedes acerca de lo que trae, lo que conlleva festejar esta fiesta de Shavuot. Hay muchas cosas que la Casa de Judá nos enseña y para ello vamos a ver las bases que encontramos en la Torah por las cuales ellos también hacen estas cosas. Como por ejemplo, en Shavuot se lee el Salmo 67, porque el Salmo 67 en hebreo tiene 49 palabras. Eso habla de los 49 días que hay previos a celebrar esta fiesta de Shavuot. También sabemos que la casa de Judá utilizan ellos para festejar, para celebrar esta moed, leche y miel. En base, ellos se basan en que la carne representa la barbarie, ¿sí? La carne representa estar constantemente peleando con el Eterno. Entonces, la leche, por el contrario, representa la santidad de la Torah. Por lo cual ellos también se basan en Cantares, capítulo 4, verso 11. En Cantares, el capítulo 4, perdón, verso 11, dice: como panal de miel destilan tus labios, oh esposa, miel y leche hay debajo de tu lengua, y el olor de tus vestidos como el olor del Líbano. Entonces, estas cosas representan, ¿sí? La base está en la Torah, como decía, lo que hacía la casa de Judá, y ellos mismos toman estas cosas como elementos, como representación para celebrar, para festejar, ¿no? Y la leche, sabemos que hay derivados de leche, del lácteo precisamente, como el yogur, leche, quesos, etc. Es lo que más o menos nos llevan a nosotros o nos indican una manera de festejar esta moed. Vamos a ver también un poquito más de lleno esta fiesta, ¿no? Para compartir y para que tengamos allí y lo tengamos en cuenta, esta fiesta de Shavuot. En esta fiesta ellos dicen que el Eterno premia a todos aquellos que se mantienen fieles y firmes. Es decir, esta preparación que hay de estos 49 días a llegar a Shavuot y los toman como iniciados, ¿sí? Por ejemplo, en la fiesta de Shavuot también hay una celebración que se hace para los niños que se inician en el estudio de la Torah. Entonces, si tenemos esto en cuenta, ellos también lo utilizan, ¿no?, de manera personal, cada uno, donde se van preparando para recibir la Torah, a recibir el estudio de la Torah. Es decir, todos aquellos iniciados que queremos ver la revelación del Eterno en la Torah, este es el tiempo clave, es el tiempo preciso en la moed de Shavuot para recibir revelación del cielo. Ellos dicen que un niño para ayudarlo, ¿no?, a entrarse al estudio de la Torah, para incentivarlo al niño a que pueda, digamos, sentirse cómodo estudiando Torah y dejar lo que es hoy en día, podemos decir actualmente, la tecnología. Ellos les invita a cada niño, ¿sí?, con un regalo, con un premio, ¿sí?, de acuerdo a sus edades. Entonces el Eterno de esta manera también llama a todos aquellos, su pueblo, a todos aquellos sus hijos, para que vayan preparándose en este camino a recibir ese premio. ¿Por qué? Porque de acuerdo a como ve la casa de Judá y como nosotros también lo podemos ver, es una preparación donde nos vamos elevando de manera espiritual, dejándonos, digamos, moldear y limpiarnos de toda cosa mala que hay en nosotros, la cual también hace como barrera o estorbo para que el Eterno no obre. Entonces,
cuando nosotros nos limpiamos y llega ese momento, así como Moshe le dijo a su pueblo, ¿no? Llegando allí después de 3 meses, dice en el tercer mes, en el capítulo 19 de Shemot, después del tercer mes, Moshe le dice a todo el pueblo que se prepare, ¿sí? Que se prepare porque de allí a 3 días el Eterno se revelará, el Eterno estará allí, su misma Shekinah, su presencia descenderá al pueblo y él mismo hablará. Y para eso el pueblo debía santificarse, debía lavarse, debía limpiarse, ¿sí? Para ese tercer día. Tantas cosas conllevan este tercer día, estas palabras tan proféticas, pero entendamos una cosa, todo es tiempo de preparación. Esta Shavuot es tiempo de preparación para recibir el premio que el Eterno tiene a cada uno por la disposición, por la entrega, por el servicio. Entonces recordemos que el pueblo de Israel sale de Misrayim, ¿para qué? Para recibir la Ketubá. Entonces este momento es clave. Este momento es donde el pueblo también recita allí el capítulo 19, versos 7 y 8. Ellos dicen, Nashe Benishma. Nashe Benishma significa haremos y obedeceremos. En otras palabras, dice que esta expresión en hebreo significa haremos lo que has dicho, Moshe, y luego seguiremos obedeciendo lo que tú nos digas. O sea, el pueblo estaba dispuesto a obedecer, y no tan solo eso, sino querían ir mucho más allá. La palabra nace, dicen muchos estudiosos judíos, rabinos, que significa recibir la Torá literal, ¿sí? Aquello que podemos entender y hacer. Pero Benishma significa ir mucho más allá, ir en busca de la revelación espiritual. Eso mismo sucedió en Hechos capítulo 2, donde el Mashiach, después de resucitar, sabemos que se quedó 40 días con sus talmidim. En esos 40 días, él estuvo revelando la palabra, porque recordemos que era tiempo de Shavuot, tiempo del Omer. El Mashiach cumplió este tiempo, estando 40 días con ellos, 40 días de revelación, 40 días de dar luz, de dar sabiduría, de dar entendimiento. 40 días, estos 40 días son los que todos los talmidim, todos nosotros debemos prepararnos para recibir la revelación. Y de hecho, ya debemos haber tenido esa revelación, esa interpretación, ese entendimiento, porque a lo largo de los 40 días, de los 49 días del Omer, es donde el Mashiach nos tiene que hablar. Y eso sucede a aquellas personas que están de pie, aquellas personas que están despiertos. Cuando el Eterno se le iba a revelar al pueblo, cuando se iba a acercar, iba a descender de los Shamayim para expresar estas 10 palabras al pueblo, dice que el pueblo se mantuvo erguido, firme, activo. Estuvo allí esperando las palabras del Eterno, atento a lo que él iba a decir. Eso también corresponde a lo que los talmidim estaban haciendo en este momento. En Hechos capítulo 2 dice que, como decía en el principio, Mashiach le dijo, no se muevan a ningún lugar, esperen aquí hasta que venga sobre ustedes la promesa de nuestro Padre. Entonces dice que ellos estaban unánimes, juntos en ese lugar. Vamos a leer un poquito lo que es Hechos capítulo 2, desde el verso 5 en adelante. Desde el verso 2 voy a leer, dice, cuando llegó el día de Shavuot, estaban todos unánimes juntos. Entonces eso quiere decir, y la cultura que también tiene la casa de Judá, es mantenerse toda la noche despierto, expectantes, esperando la promesa del Padre, la revelación, el Rúa, lo espiritual, el Sod, el secreto, el misterio. Entonces, ¿cómo adquirimos conocimiento en la Torá? En esta fiesta de Shavuot se abren portales. Portales donde el Eterno derrama sabiduría. Dice el libro de Santiago, aquel que tenga falta de sabiduría, pídase a Elohim, que le dará sin reproche y abundantemente. En este tiempo de Shavuot, el Eterno es donde derrama sabiduría para su pueblo, entendimiento, pero para aquellos que se mantienen despiertos. Siguiendo con esta narración de Hechos capítulo 2, dice que estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Dice, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Ruach HaKodesh y comenzaron a hablar en otras lenguas, otros idiomas, según el Ruach les daba que hablasen. Impresionante. También tenemos una lista de los que estaban allí. Dice, moraban entonces en Jerusalén
Yehudín, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Miren ustedes, estaban todas las naciones. Para esto me detengo y hago un paréntesis. En la cultura judía, en el primer siglo exactamente, había una leyenda. La leyenda decía que el Eterno, el Elohim de Israel, primeramente le iba a entregar la Torá a las naciones de aquel mundo existente en aquel tiempo en sus mismos idiomas. Pero estas naciones, por diversas cuestiones, no quisieron recibir la Torá. Pero dice la leyenda, es a excepción de Israel, que la recibió con mucho entusiasmo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que los judíos de aquel entonces tenían en cuenta esta leyenda. Y lo que estaba sucediendo allí era, una vez más, se volvía a activar, se volvía a hacer vívida, digamos, la leyenda. Tomaba vida la leyenda de cual decía, el Eterno ahora de nuevo está entregando la Torá no tan solo al pueblo de Yehudá, sino a todas las naciones. A todas las naciones. Entonces esa leyenda se hizo realidad en ese momento. Dice, estaban morando allí en Jerusalén muchos varones judíos piadosos. Y dice, de todas las naciones debajo de los Shamaim. Esa leyenda se hacía cierta y realidad. Tomaba, digamos, vida. Dice, y hecho este estruendo, se juntó la multitud. Y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elomitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Yehudá, en Capadocia, en Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Mirrayí y en las regiones de África, más allá del Cirene, y romanos aquí residentes, tanto Yehudí como prosélitos. Cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Elohim. Impresionante lo que estaba aconteciendo en ese momento. Impresionante. Todo esto nos lleva a ver la magnitud, la magnificencia de la Moed que estamos esperando. Pocos han podido comprender, y estoy hablando también de la casa de Judá, porque hay muy pocos datos que se arrojan con respecto a esta fiesta, esta Moed. Y la tenemos el privilegio, aquellos que mesiánicos, aquellos que creemos en el Mashiach, que tenemos el Brit Hadashah, que se ha cumplido en parte y aún se sigue cumpliendo, porque recordemos que son ensayos, son moed donde nos van, digamos, perfeccionando. La entrega de la Torah, y hablando de perfección, la entrega de la Torah tiene que ver con redención, tiene que ver con Hased, con gracia, cuando el Eterno mira a ese pueblo, cuando el Eterno se vuelve a él, cuando el Eterno se inclina en modo de favor. Entonces estamos hablando de Hased, estamos hablando de gracia, de favor, de misericordia. Eso es lo que es Shavuot. Shavuot es para todas las naciones. En Shavuot, estos datos los tenemos frescos en el Brit Hadashah porque se cumple con Mashiach. Se cumple con Mashiach. Entonces, en esta Moed también, para tener en cuenta, se lee lo que es el Sefer de Ruth. El libro de Ruth, completamente, toda la noche. Ese libro de Ruth habla también de redención, habla de restitución, habla de Hased, habla de gracia. Porque la Moabita tomó, digamos, el lugar. La Moabita tomó el lugar de un hijo, de un Ben Elohim. La Moabita se volvió al pueblo de Israel, se volvió al Elohim de Israel, y se convirtió en uno de ellos, dando ejemplo, ¿sí? Y no tan solo eso, sino que también de ella salió una generación, ¿sí? Vamos a decirlo de esta manera, y para que quede claro, hay otras cosas que apuntar, pero hago un paréntesis más, y para que ustedes puedan, digamos... Dólar MEP en el acto y sin vueltas. Puedan verlo como yo lo veo, ¿sí? Tenemos a Ruth, que Boaz la redime, la toma, ese redentor, ese Goel, ¿no? Que podía redimir solamente un pariente cercano, podía redimir la casa de Abimelech, creo que era Abimelech, ahí me fijo bien. Así es, Boaz redime a Abimelech. Entonces, la casa de su hermano, representada en Noemi, o Noami, ¿sí? Con Ruth. De Boaz sale Obed, y de Obed sale Isaí, y de Isaí sale David, el Melech David.
O sea, hay una cuarta generación desde vos hasta David, hay una cuarta generación. El 4 sabemos que habla de la Dalet. Entonces, por eso la representación del Melech David no podía faltar en Hechos capítulo 2. En Hechos capítulo 2, desde el verso 29, vamos a leer lo que dice, citando Kefas, el Teilín número 16, Teilín capítulo 16, donde habla acerca de la profecía de David o de David, dice en Hechos capítulo 29, capítulo 2, verso 29, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento de Elohim le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Mashiach para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección del Mashiach, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este, Yeshua, resucitó Elohim, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Elohim, y habiendo recibido del Padre la promesa del Ruach HaKodesh, ha derramado esto que vosotros veis y oís, porque David no subió a los cielos. Entonces vamos a dejarlo ahí porque sigue el Tehilim, pero está hablando de David. Está hablando de David. Se dice de David que él nació en una fiesta, en una moed de Shavuot. Pero también el día de su muerte fue el mismo día en que él nació. Es decir, que el día donde él muere también fue el Shavuot. Esto trae mucho a colación y podemos entenderlo porque Moshe también se dice que nació en un día de Idar, ¿sí? Pero murió en el mismo día, ¿sí?, en que él nació. Entonces esto es muy significativo. El Mashiach también nos trae ejemplo de que al momento de él nacer, la constelación, las estrellas marcaban el rumbo, marcaban, digamos, dónde él iba a estar asentado, donde el Melech de Israel iba a estar. Es decir, era premonición. El nacimiento del Mashiach ya estaba escrito, estaba destinado, tenía un propósito muy claro. Entonces, y cada uno de nuestras vidas, así como el Mashiach y como todos estos, digamos, personajes bíblicos, y como cada alma, también tiene una predestinación, tiene un rol, tiene un propósito que cumplir en esta tierra. Por eso cuando decimos que el Eterno le da la Torá a toda la humanidad, o el deseo del Eterno es darle la Torá a toda la humanidad, esto se cumplió con el Mashiach, ¿no? En Isaías también leemos que Isaías dice que en los posteros tiempos, en un futuro, el Eterno iba a revelar su brazo a todas las naciones, es decir, su diestra, a su mismo Hijo. La misma imagen del Elohim viviente iba a ser revelada a todas las naciones. Entonces el deseo del Eterno era revelar esto, la Torá, su palabra, a todas las naciones. ¿Por qué causa? ¿Por qué razón? Porque todos nacemos con un propósito, con una tarea asignada. No la hallamos sino hasta que encontramos y nos interesamos y seguimos al Elohim de Israel. Porque Él nos da sus instrucciones para que nos corrijamos. Él nos da la Torá para que hagamos tikkun, hagamos corrección, hagamos rectificación y podamos ser el mayor ejemplo, podemos dar, digamos, el 100% de lo humano que somos, de la persona que debemos ser, del ejemplo que fue también el Mashiach y que sigue siendo para nosotros. Ese ser interior tiene que estar, digamos, al 100%. Por eso es la Torá. La Torá viene a marcarnos el camino. La Torá viene a darnos la vida eterna, esa que desde un principio el Eterno quiso que tuviésemos. Entonces, mis hermanos, esto es tan impresionante lo que trae la fiesta de Shavuot. Y por último también quería mencionar lo que dice allí, por ejemplo, cuando comencé a hablar, la casa de Judá tiene a este evento, la fiesta de Shavuot, como enseñanza, como aquellos que vienen preparándose para que el Eterno le revele cada día más. Que podamos nosotros prepararnos de tal manera que podamos recibir ese regalo que el Eterno tiene para nosotros. En unos días se nos dará un regalo, ¿sí?, en la fiesta de Shavuot, un premio por obedecer. Aquel que espera despierto, velando, tendrá la oportunidad que tuvieron nuestros padres de decir: Nashe benishma. Haremos y seguiremos oyendo para obedecer. Haremos lo que nos has dicho y seguiremos oyendo para seguir haciendo. Mis hermanos, espero que esta palabra
pueda estar en tu corazón y nos preparemos todos juntos y estemos todos unánimes y recordemos que nadie podrá presentarse delante del Eterno con las manos vacías. Shavuot es la fiesta de la siega, ¿sí? De cegar el grano, el fruto. Ese fruto es el que espera el Mashiach. Ese fruto es el que espera nuestro Abba Kadosh. Que el fruto que da la palabra en nuestra vida se manifieste ese día con gozo, con agradecimiento, con exaltaciones hacia Él por la bondad, por su rajem, por su misericordia y su gracia hacia toda la humanidad. Bendiciones mis hermanos, Shalom.